vamos a realizar el cálculo del área de esta figura, que es una figura irregular, pero está compuesta por varias figuras regulares. Entonces, recordando lo que vimos en clase, lo primero que tenemos que hacer es ver de qué manera podemos dividir esta figura irregular en figuras regulares. Y recuerden la recomendación que se les hizo: mientras menos figuras sean, es mejor. Aunque el cálculo va a salir igual, nos conviene más trabajar con menos figuras para hacer menos cálculos. Lo que podemos hacer en este caso es trazar una línea horizontal en este punto para obtener un rectángulo aquí, y acá ya tenemos un triángulo. También podemos trazar una línea horizontal en este punto y ya obtenemos otro rectángulo, de tal manera que tenemos aquí ya la figura descompuesta en figuras regulares. Tenemos por acá un triángulo, al cual vamos a llamar triángulo 1. Tenemos aquí un cuadrado, si nos podemos dar cuenta por las dimensiones, esto es un cuadrado ya que mide 2 centímetros de cada lado. Entonces esto es un cuadrado. Tenemos aquí un rectángulo, al cual voy a llamar rectángulo 1. Por acá tenemos otro rectángulo, si nos fijamos en las dimensiones, de largo mide 3 centímetros y de ancho mide 2 centímetros. Por lo tanto es un rectángulo, y a ese lo voy a llamar rectángulo número 2. Y finalmente tenemos aquí otro triángulo que podemos llamar triángulo número 2. De esta manera nuestra figura nos queda descompuesta en 2 triángulos, 2 rectángulos y un cuadrado. Su área total será la suma de las áreas individuales de cada una de esas figuras que acabamos de encontrar. Entonces yo puedo decir que el área total de la figura va a ser igual al área del triángulo 1 más el área del cuadrado más el área del rectángulo 1, que es este que está aquí, más el área del rectángulo 2, que es este, y finalmente más el área del triángulo 2, que es este que tenemos por acá. De esa manera puedo encontrar el área total sumando todas estas áreas individuales. Procedemos entonces a hacer los cálculos y tenemos que recordar cuáles son cada una de las fórmulas para calcular el área de todas estas figuras que acabamos de formar. Vamos a calcular el área del triángulo 1, que es este que tenemos acá. Y hay que recordar que el área de un triángulo se calcula como base por altura sobre 2. La base de este triángulo mide 4 centímetros. Aquí nos la están dando. Nos están diciendo que de este punto a este punto, que es la base del triángulo, mide 4 centímetros. Entonces sería 4 centímetros multiplicado por su altura, que nos están dando por acá la distancia de la altura, es de 6 centímetros. Y todo esto sobre 2. Más, esto solamente corresponde al área del primer triángulo. Ahora vamos a calcular el área del cuadrado que está por acá. Y hay que recordar que el área de un cuadrado es lado por lado o simplemente lado al cuadrado. En este caso cada lado mide 2 centímetros, entonces sería 2 centímetros elevado al cuadrado. Más, ahora vamos a calcular el área de este primer rectángulo. Y hay que recordar que el área de un rectángulo se calcula como largo por ancho. Entonces, en este caso no me están dando el largo del rectángulo, pero me están diciendo que desde aquí hasta acá mide 9 centímetros y que este tramo que está aquí mide 2 centímetros. Por lo tanto, el largo del rectángulo será los 9 centímetros totales menos estos 2 centímetros que tengo aquí, y entonces el largo del rectángulo es de 7 centímetros. Por lo tanto, su área será 7 centímetros por 3 centímetros. 7 centímetros por 3 centímetros. Más, ahora vamos a calcular el área del rectángulo 2, que es este que se está formando aquí. Y de ese rectángulo sí tengo directamente sus medidas. Su largo mide 3 centímetros y su ancho mide 2 centímetros. Por lo tanto, su área, que es largo por ancho, será 3 centímetros, que es su largo, por 2 centímetros, que es su ancho. Finalmente vamos a calcular el área del triángulo 2, que es este que se formó aquí, y es igual que en el triángulo 1, base por altura sobre 2. La base de este triángulo mide 2 centímetros, entonces será 2 centímetros multiplicado por su altura. Su altura tampoco me la están dando de manera directa, me dicen que desde aquí hasta acá hay una distancia de 5 centímetros, pero me dicen que esta distancia que está aquí es de 3 centímetros. Por lo tanto,
Si a estos 5 centímetros yo le resto estos 3 centímetros, voy a obtener la altura de este triángulo, que sería de 2 centímetros. Entonces, 2 centímetros y esto dividido entre 2. Procedemos a hacer las operaciones de cada una de las áreas individuales de las figuras que acabamos de encontrar y sería 4 por 6 son 24, entre 2, 12 centímetros cuadrados, que corresponde al área de este primer triángulo, más 2 al cuadrado, recordemos que es multiplicar el número por el mismo, entonces sería 2 por 2, esto sería 4 centímetros cuadrados, que es el área de este cuadrado que está aquí, más 7 por 3, que es 21 centímetros cuadrados, y esa es el área de este rectángulo que tenemos por acá, más 3 por 2, que son 6 centímetros cuadrados, que corresponde al área de este rectángulo que está aquí, y finalmente más 2 por 2, que es 4, entre 2 centímetros cuadrados, que corresponde al área de este triángulo que tenemos por acá. Finalmente, el área total de la figura será la suma de todas estas áreas individuales que acabo de encontrar, la cual es 12 más 4 son 16, más 21 son 37, más 6 son 43, más 2, 45 centímetros cuadrados. Y de esta manera encontramos el área total de esta figura, que está compuesta por figuras regulares.